En este quinto domingo del tiempo ordinario, las lecturas nos invitan a que reflexionemos sobre las obras de misericordia, que son 14. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, visitar a los presos, corregir al que se equivoca, llevar con paciencia los defectos de los demás, etc. Son 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. ¿Para qué hacer esas obras de misericordia? Lo que dice Mateo 5, 13, 16. Para que aquellos que vean este accionar, para que aquellos que vean estas buenas obras, glorifiquen al Padre del cielo. Pero ¿qué sucede en el momento? En el momento en que vivimos, existe una serie de organizaciones no gubernamentales que generan también procesos sociales reflejando las obras de misericordia y que no están conectados con ningún sistema religioso. Hoy nosotros vemos cómo hay personas, cantantes, actores que tienen fama y aprovechan eso para recaudar fondos y con eso construyen casas y con eso acondicionan una escuela con sus computadores y con eso pues hacen una serie de obras sociales, pero no tienen ningún espíritu religioso. Es decir, ellos no lo hacen por el elemento religioso, sino por una filantropía, por un amor a la otra persona, por el amor al ser humano. Y eso se está extendiendo y existen millones y millones de organizaciones que hacen mucho bien a las otras personas sin tener ningún contacto social, y eso sin tener ningún contacto religioso. ¿Y eso por qué sucede? Por una cosa muy sencilla, porque Occidente ha sido forjado por el catolicismo. Occidente, la cultura occidental, ha sido forjado por los principios del catolicismo. Y uno de los principios del catolicismo es la solidaridad. Entonces ya la gente que crece y que nace y que se desarrolla en esta sociedad occidental desarrolla el concepto de la solidaridad de por sí. Entonces ya ellos ven que la solidaridad es como algo natural y por eso se asocian y buscan ayudar a las personas más necesitadas, porque eso ya es intrínseco en la cultura occidental, pero lo están desconectando con el sentido que debe llevar esas acciones. Por eso es que los gobiernos nos perciben percibe la Iglesia como una organización no gubernamental. ¿Por qué los gobiernos hoy perciben a la Iglesia como una organización no gubernamental? Porque nosotros también somos como una organización, como un ente que ayuda a los pobres a salir adelante, construye casas, está en el ámbito de la salud, etcétera, pero de ahí no pasa. Es decir, que la Iglesia se le ha olvidado que esas obras sociales deben de llevar a que la gente reconozca que Dios es Padre, que ellos son hijos, que son solo hijos en Jesús y que se deben de convertir al cristianismo. Eso es lo que no hace la Iglesia. Sino que la Iglesia todos sus recursos los mete a ayudar a la gente, pero no hay una evangelización a través de eso, no hay una catequesis a través de eso, sino que nos reflejamos como una organización más que ayuda a la gente necesitada, y para eso nosotros no estamos. La Iglesia es la conciencia de Dios en medio de. La Iglesia es para recordarle a la gente que todos somos hijos de Dios en Jesucristo y que Él nos ha dado todas las riquezas para que todos disfrutemos de ellas y no unos pocos se queden con todo y la mayoría se quede con nada. La Iglesia es eso. La Iglesia es aquella que en nombre de Dios empieza a hacer propuestas sociales para que los pocos suelten lo mucho que tienen y los muchos que no tienen nada aprovechen aquello que los pocos están soltando. Esa es la tarea de la Iglesia. No es dar limosna, no es mantener a la gente pobre, no es hacer una serie de parásitos sociales que muchas veces se van haciendo de esta manera, sino que es ayudando, construyendo la sociedad, que todos debemos asociarnos con todos para que todos satisfagamos nuestras necesidades básicas y de esta manera reconozcamos que somos hijos de Dios en Jesucristo y lo podamos profesar
progresar en medio de. Esa es la intención de la Iglesia Católica, pero no lo está haciendo. Mire usted, ¿cuáles son las mejores universidades en nuestra sociedad? Las religiosas, las católicas. Entonces, por ejemplo, miremos la Universidad Pontificia Bolivariana. Si ustedes y yo hiciéramos un estudio de la Universidad Pontificia Bolivariana, los estudiantes, los profesionales, las personas que trabajan en esa universidad tienen claro cuál es el papel de ellos en medio de la sociedad y su saber específico en qué construye desde la perspectiva cristiana una sociedad. ¿Ellos tendrían claro eso? No sé. Es decir, la Universidad Pontificia Bolivariana ha permeado todos los estamentos de la universidad de tal forma que la gente sepa que es católica y que su desarrollo social y su rol social no es que tengan un saber específico, sino que tienen que cumplir una tarea como bautizados. ¿Eso lo tienen ellos en conciencia? No sé. Vámonos para la Javeriana, que vimos el año pasado que casi diríamos así que estaban perdiendo el título de pontificia. Recuerden cuando la Universidad Javeriana dijo el año pasado que iba a hacer una serie de charlas para apoyar o pensar o no sé qué en esas cuestiones del homosexualismo, y los obispos colombianos le dijeron a las directivas de la universidad: eso no nos parece bien, ustedes son una universidad católica, ustedes tienen que sentir con la institución católica, porque hay dos cosas. Una cosa, en la Iglesia Católica se manejan dos realidades: la institución y la comunidad. La institución es un ente organizado, jerárquicamente hablando, que cumple unas leyes, y la comunidad somos todos los bautizados, que tenemos todos los mismos derechos y los mismos deberes como hijos de Dios. Esas dos realidades se mezclan dentro de la Iglesia, la institución y la comunidad. Entonces ellos estaban olvidando la realidad institucional y la jerarquía le dijo no, y la soberbia de ellos es seguir con ese proyecto, y fue cuando empezaron a hablar ya en el Vaticano y con el director de ellos, los jesuitas, porque iban a perder el título de pontificio. Y eso es una gravedad. Usted se imagina donde le quiten ese pontificio a esa universidad queda valiendo nada. Por eso retrocedieron, por eso dieron un paso atrás, porque su orgullo, su prepotencia estaba peligrando todo un trabajo de millones y millones de años de una universidad tan prestante como la Javeriana, porque no estaban sintiendo como iglesia. Ahora imagínense, si sus directivas, que son sacerdotes, no sienten como iglesia, si nosotros hiciéramos un estudio a los trabajadores, a los profesionales, a los estudiantes, estos tendrían conciencia de bautizados y trabajar en la iglesia, por la iglesia, para la iglesia. Yo no creo, porque si los sacerdotes que lo dirigen no tienen esa sensibilidad de iglesia, ¿cómo serán entonces los que se están preparando? ¿Ve? ¿Qué pasa? La iglesia desarrolla muchas cosas, pero a través de sus tareas educativas, de salud, en presencia social, no está evangelizando, no está catequizando, y por eso la gente no descubre en nosotros una diferencia entre una organización no gubernamental y la iglesia, porque la iglesia está haciendo lo mismo que hacen las otras organizaciones no gubernamentales y no está reflejando el sentido de lo que es la iglesia, la voz en medio para hacer que los que tienen mucho aflojen y los que no tienen nada aprovechen lo que otros están aflojando, y de esta manera se vaya generando una equidad social. Y nosotros, mire que hacemos lo mismo. Fíjese que nosotros tenemos desarrollado ese concepto de solidaridad, pero no lo sabemos manejar. Piense usted, las obras sociales que usted hace, porque todos, sea como sea, de forma directa e indirecta, apoyamos o ayudamos a la gente. Cuando usted ayuda a la gente, a alguien, usted está detrás de esa ayuda manifestándole que debe de satisfacer sus necesidades básicas
y que debe necesariamente creer que Él es hijo de Dios y que debe de convertirse al cristianismo. Yo no creo. Es decir, detrás de su obra social hay una catequesis. No creo. Mire, por ejemplo, alguien le dice, no tengo con qué pagar la pensión de mi niña. Entonces usted empieza a aportarle a la pensión, pero usted lo aporta es para que esta persona tenga un respiro, se recupere, pueda trabajar, pueda conseguir un trabajo y de esta manera cumplir sus obligaciones. Pero no, usted empieza a pagarle la pensión a la niña y entonces ya usted se le volvió eso una carga. Entonces ya es un año pagando la pensión. Pero es que yo, ¿por qué le tengo que pagar un año la pensión a la niña? Porque es que yo no he podido conseguir trabajo, que me colabora. Pero ¿cómo así que no has podido conseguir trabajo? Ya llevamos 3 o 4 meses y ¿cómo así que no has podido conseguir trabajo? Nada. Pero entonces ese montón de carros que hay por ahí, ¿por qué no te pones a lavar esos carros y verás que te pagan 10.000 pesos por carro y eso se da? Pero yo como, y entonces, es que yo lo que estoy haciendo es ayudándote en un momento de crisis, pero yo no te voy a mantener. ¿Ve? Entonces mire cómo la solidaridad ha sido asimilada como que hay que mantener. La gente no aprovecha la oportunidad que se les está dando para que avance, sino que la gente está esperando es que usted le sostenga. Con mucho respeto, si usted le ofrece trabajo a las personas que están en los semáforos y le dice, vea, yo le doy trabajo y le doy su sueldito, 616.000 pesos, más el subsidio de transporte, le doy cesantías, intereses a las cesantías, prima, vacaciones, o sea, normal. Entonces la persona empieza a calcular. Yo en el semáforo, con esos 100, 200, 300, 400 pesos, se puede estar ganando alrededor de 30.000 a 40.000 pesos. ¿Cuánto vale el día en este país? El día cuesta 20.000 pesos, sin el subsidio. 20.000 pesos se gana uno en el día. Y ellos se pueden estar ganando en el día entre 30 a 40.000 pesos. ¿Se van a quedar trabajando laborando formalmente sabiendo que en la calle ganan más? Claro que no. ¿Y por qué sucede eso? Porque como nosotros tenemos la conciencia de solidaridad, hay que pesar, qué pecado, no, pero mira, entonces ahí se saca la monedita de 500 pesos, de 1.000 pesitos, de 200 pesos, ¿ve? Y usted no es el 21 que pasa por ese semáforo. Entonces el sueldito es muy bueno. Entonces, ¿qué vamos generando? Vamos generando parásitos. Perdonen esta otra realidad. Lo que lo digo son cosas muy generales, ya cada caso es diferente, pero yo estoy hablando es en general. Imagínense usted estas parroquias que quedan a cuadra y media, porque aquí por este sector queda a cuadra y media cada parroquia. Y hay gente que se recorre cada parroquia pidiendo mercado. ¿Usted imagina cuánto mercado se hace la gente que recorre cada parroquia? ¡Ay, madre! ¿Y usted cuánto tiene que trabajar para poder comprar el mercado que no le baja de 600.000 pesos? Y ellos solamente es yendo de parroquia a parroquia. ¿Ven? Mire que nosotros como iglesia no estamos construyendo nada. Nosotros como iglesia, a través de nuestras obras sociales, no estamos haciendo nada. No estamos generando lo que Dios ha querido que nosotros hagamos. Ayudarle al otro, no por una filantropía, no porque tengamos identidad o nos identifiquemos con el otro en su dolor, sino porque Dios Padre nos ha puesto la tarea de que tenemos que ayudarle a todos a satisfacer sus necesidades básicas para que se consideren hijos de Dios, y considerarse hijo de Dios es solo en Jesucristo cuando está bautizado. Solo somos hijos de Dios cuando nos bautizamos en la muerte y resurrección de Jesús y somos poseídos por el Espíritu de Dios, lo cual nos incorpora a una institución y comunidad llamada Iglesia Católica. De resto
eso nuestro trabajo no sirve para nada. Por eso la Iglesia Católica, una institución tan interesante, una institución que se organiza a nivel mundial, su trabajo y su proyección es muy mal valorado porque no refleja un sentido, no refleja una razón de ser de su presencia en medio de él. Luego, ¿tenemos mucho que hacer? Sí. ¿Tenemos que enseñarle a la gente a que tenga racionalidad en su solidaridad? Sí. ¿Tenemos que enseñarle a la gente a que su solidaridad se refleje a través de una catequesis? Sí. Y que debemos de enseñarle a la gente que simplemente mirar desde lo horizontal no sirve, sino que hay que mirar hacia lo vertical. Dios es la razón de ser de nuestro quehacer. Es quien nos genera la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades básicas, y nuestro trabajo es ayudarle a otras personas a que a través de sus posibilidades y nuestra ayuda satisfagan sus necesidades básicas de tal forma que puedan reconocer que son hijos de Dios y que puedan ayudar a otras personas a reconocerse igualmente. Mire que la tarea no se está haciendo, y por eso es que se nos ha salido de las manos un trabajo social muy interesante que la Iglesia hace, porque de todo hace la Iglesia menos catequizar, de todo hace la Iglesia menos evangelizar, de todo hace la Iglesia menos tener una intencionalidad en su quehacer. Y por eso se pierde este Evangelio de Mateo 5, 13, 16, que vuestras obras las vean los hombres y de esta manera reconozcan a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, si la Iglesia tiene tanta obra social, ¿por qué la gente no toma conciencia de su condición de hijos de Dios? ¿Y por qué la gente no se mantiene en esa institución y comunidad que es la Iglesia Católica? Continuemos pues nuestra celebración eucarística. La tarea es grande y nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Ayudar al otro por el ayudar, eso es pérdida de tiempo. Hay que ayudar al otro, pero en cuanto el otro se reconozca y ayude a reconocer a los demás que son hijos de Dios en el único Hijo Jesucristo, en la Iglesia Católica. El Señor esté con vosotros.